Capítulo 1. El diablo bajo la superficie. La ciudad nunca duerme. Su pulso resuena por cada calle, desde las esquinas iluminadas por neón del distrito de la vida nocturna hasta los callejones oscuros que engullen a los inocentes y a los culpables por igual. Barcelona, una ciudad de contradicciones, donde el olor a comida rápida se mezcla con el hedor de la desesperación, y donde las personas pasan unas junto a otras en el borroso escenario de sus propias vidas, cada una ahogada en su mar de pensamientos. En medio de todo este caos se encontraba una chica, alta, con el cabello negro como la noche que brillaba bajo las luces de la calle, los ojos ocultos detrás de unas gafas oscuras, a pesar de que ya era medianoche. Parecía como si no perteneciera aquí, como si hubiera salido de un lugar demasiado lejano para nombrarlo. Pero sí, ella pertenecía aquí. De hecho, la noche había pasado a ser su elemento, donde existía como una amenaza no pronunciada para cualquiera que se atreviera a mirarla. Su nombre era Rece, y no era simplemente una chica común. Era algo completamente diferente. El sonido de las sirenas a lo lejos y el ocasional pitido de los coches ahogaban sus pasos, que se deslizaban suavemente por el concreto. No le importaba el ruido de la ciudad. Era un recordatorio constante de que las cosas nunca eran lo que parecían. Su tarea esta noche estaba clara: encontrarlo, y asegurarse de que no escapara. Pero su mente seguía vagando hacia el último encuentro. Me miró de manera diferente, como si supiera. Fue solo una mirada, pero hubo algo en sus ojos que la inquietó. ¿Era miedo? ¿Acaso había sentido lo que ella era? ¿O era algo más? Sacudió ese pensamiento, empujándose hacia la verja de un complejo de apartamentos deteriorado. Su objetivo vivía allí. Una misión sencilla. Entrar, salir, y listo. Sin vínculos. Sin emociones. No era como otros demonios que se deleitaban en la destrucción. No, ella tenía un propósito, uno que no cuestionaba. Era un trabajo, y era buena en ello. Mortalmente buena. El momento en que cruzó el umbral del edificio, una oscura sonrisa se curvó en sus labios. Encuéntralo. Termina con él. La puerta del apartamento chirrió cuando giró la manija. El silencio la recibió, espeso y opresivo. Entró, inhalando el aire que olía a comida rápida barata y algo metálico que flotaba en el ambiente. La habitación estaba débilmente iluminada. El resplandor de una televisión parpadeante iluminaba el espacio oscuro. Pero no fue su objetivo quien la recibió. Una figura se desplomaba en el sofá, inerte, con una expresión torcida congelada en su rostro. Su cuerpo estaba contorsionado de una manera antinatural, como si hubiera estado en medio de algo, luchando, tal vez, antes de que la vida se escapara de él. Los ojos de Rece se entrecerraron. El olor a sangre seguía fresco en el aire, pero el detalle más importante era la mancha de sangre en el suelo. No era de él. Era más oscura, más profunda. Más antigua. El momento en que su pie cruzó el umbral, la sensación de estar siendo observada la golpeó. Un susurro de movimiento detrás de ella. Se giró rápidamente, la mano alcanzando instintivamente el cuchillo que tenía atado al costado. Pero no era necesario. Una figura salió de las sombras. Un hombre, alto, con el cabello desordenado y una expresión que era tanto familiar como distante. Sus ojos estaban llenos de algo que no se podía describir con simples palabras. No odio. No amor. Solo, algo inquietante. Pensaste que eras la única que lo estaba buscando, dijo el hombre, su voz grave y baja. Rece no habló. No podía. No porque no quisiera, sino porque las palabras ya no le llegaban con facilidad. Había aprendido a escuchar a sus instintos, y en ese momento, cada parte de ella gritaba que algo no estaba bien. El hombre dio un paso adelante, sus movimientos inquietantemente fluidos, como si fuera parte de la oscuridad misma. No estoy aquí para pelear contigo. No a menos que me obligues. Su agarre sobre el cuchillo se apretó. El aire entre ellos estaba tenso, como una tormenta a punto de desatarse. Cada fibra de su ser deseaba moverse, cortar la incertidumbre, pero algo la mantenía quieta. Algo en él. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz áspera, más baja de lo que pretendía. Un amigo, respondió él, sin prisa, como si todo estuviera bajo control.
Un amigo. Rece quiso reír. Estaba aquí, con el cuchillo en la mano, enfrentando a un hombre que decía saber más sobre el hombre con la motosierra que cualquier otra persona, y él quería ser su amigo. No me hacen falta amigos, dijo ella, retrocediendo un poco. Lo que necesito son respuestas. El hombre no respondió de inmediato. Solo la observó, como si estuviera valorando si valía la pena hablar más. Luego, con un suspiro apenas perceptible, dio un paso hacia ella. ¿Está bien, respuestas? Aquí tienes una. Su voz bajó aún más, casi un susurro. El hombre de la motosierra es un hombre, no un demonio. Su nombre es Denji. Y no eres la única que lo está buscando. Los latidos de Rece se detuvieron por un segundo. ¿Denji? Lo había oído, claro. Los rumores sobre un hombre con una motosierra como arma. Pero escucharlo de los labios de este hombre, oírlo tan casualmente, no le pareció correcto. No estaba segura de si reír o asustarse. Un hombre, repitió, incrédula. ¿Estás diciendo que este monstruo con motosierra es solo un hombre? Él asintió, su expresión imperturbable. Un hombre que hizo un trato con un demonio, sí. Pero no con cualquier demonio. Con el peor de todos. El tipo que se alimenta de la codicia y la corrupción de la ciudad. Sintió un escalofrío extraño recorrer su espina dorsal. Un hombre, un trato. Lo que había creído ser un simple trabajo de caza, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, su voz ahora firme. Los ojos del hombre se movieron hacia la pantalla de la televisión, que parpadeaba en la esquina. Apareció un rostro familiar. ¿Denji? Su rostro, ahora un recuerdo lejano de los susurros del mundo subterráneo de los cazadores de demonios, apareció brevemente en la pantalla. El hombre esbozó una pequeña sonrisa, aunque no había nada gracioso en ella. Lo sé porque lo he visto. De hecho, lo he estado rastreando durante mucho tiempo, dijo. Y no soy el único. Hay otros, demonios y humanos por igual, que quieren matarlo. Pero hay algo más grande en juego aquí. Algo que lo hace más peligroso de lo que piensas. El aire se tensó aún más. Rece estaba acostumbrada a perseguir demonios, pero esto era diferente. Algo más grande, más oscuro, más peligroso. La ciudad ya estaba bajo el control de fuerzas que ni siquiera entendía. ¿Qué sabes de él?, preguntó, apretando los dientes. El hombre la miró, su sonrisa volviendo, esta vez algo triste. Denji es la clave. No solo un demonio a matar. Él es lo que va a traer el cambio. El tipo que va a romper el ciclo de muerte y destrucción que ha plagado esta ciudad durante años. Rece sintió la presión de sus palabras, pero no podía dejarse atrapar por ellas. No era su misión. No era su pelea. No tengo tiempo para estos juegos, dijo, su voz tensa, con una decisión renovada. Te estoy dando una última oportunidad. Dime qué quieres. El hombre se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Lo entenderás más tarde, dijo sin volverse. Cuando lo encuentres, tendrás que elegir. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejándola sola en el apartamento vacío. Capítulo 2. Sombras del pasado. Rece observó la puerta cerrarse tras el hombre. El silencio que quedó en el apartamento era abrumador, una quietud pesada que parecía absorber toda la energía del lugar. Cada palabra que el extraño le había dicho seguía retumbando en su cabeza, haciéndola sentirse más atrapada en un juego que no entendía. Denji es la clave, no solo un demonio, sino el que traerá el cambio. ¿El cambio? ¿De qué hablaba ese hombre? Durante años, Rece había seguido un solo propósito: cazar y eliminar demonios. Nada más importaba. Pero ahora, se encontraba atrapada en algo mucho más grande. Algo que no podía controlar. El sonido de las sirenas y el bullicio de la ciudad parecían estar a años luz de distancia mientras Rece se quedaba de pie en el medio del apartamento. ¿Cómo había llegado a esto? Sacó el cuchillo de su cinturón y lo examinó, la sangre que lo cubría aún fresca. La matanza siempre había sido limpia, directa, sin remordimientos. Pero ahora, la idea de hacer lo mismo con Denji, algo la detenía. No era solo un demonio más, y eso la desconcertaba.
El teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje. Lo sabías, ¿verdad? No puedes escapar de esta. Era de su superior. El mensaje estaba claro, la misión había cambiado. Denji ya no era solo un objetivo. Era algo mucho más valioso y peligroso. Rece apretó los dientes. No podía dejar que alguien más la manipulara. Si había algo que había aprendido en todos esos años cazando demonios, era que no se podía confiar en nadie. No en nadie que no fuera ella misma. El sonido de los pasos la hizo volver a la realidad. Se había perdido en sus pensamientos, pero la sensación de ser observada no se disipaba. Abrió la puerta del apartamento y salió al oscuro pasillo. La ciudad de Barcelona nunca parecía dormir. Las luces de neón y el sonido del tráfico resonaban en sus oídos mientras caminaba con paso decidido. Cada paso la acercaba más a la siguiente fase de su misión, y cada vez más, se sentía como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. A lo lejos, vio una figura familiar. Un hombre con una chaqueta negra, de pie bajo la luz de un farol, mirando la lluvia que caía sin inmutarse. Su cabello desordenado y la postura confiada hacían que Rece supiera exactamente quién era antes de que él hablara. Pensé que te habías ido, dijo Rece, con la voz baja y tensa. ¿Qué quieres? El hombre se giró lentamente. Quiero que lo pienses bien, Rece. Esto no es solo sobre él. Es sobre lo que representa. El fin de todo lo que conocemos. El comienzo de algo nuevo. Rece frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres que haga? Lo mismo que todos los demás. O lo detienes, o lo tomas para ti. El hombre dio un paso hacia ella, la lluvia mojando su rostro, pero su mirada estaba completamente fija en ella. Denji es la pieza clave. El tipo que lo controla, controlará todo. Rece no podía creer lo que oía. Toda su vida había sido una caza de demonios, todo había sido claro y definido. Pero ahora, las reglas se estaban desmoronando frente a ella. ¿Y tú, por qué estás tan interesado?, preguntó, el tono desafiante en su voz. Porque yo también quiero un cambio, Rece, respondió él, acercándose más. El mundo en el que vives, ya está roto. Y Denji es lo único que puede repararlo. O destruirlo. Pero lo que sea que elijas, cambiará todo. ¿Vas a ser una espectadora o una jugadora? Rece se quedó en silencio, procesando sus palabras. La lluvia caía más fuerte, el sonido de las gotas al golpear el pavimento creando un ritmo tenso, casi militar. Todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo, sobre los demonios y su misión, parecía ahora tan distante como si nunca hubiera sido real. ¿Qué pasa si elijo detenerlo?, preguntó, finalmente. La pregunta salió de sus labios sin pensarlo demasiado. El hombre sonrió de manera enigmática. No puedes. Nadie puede. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas. Rece sintió que su respiración se aceleraba. ¿Era cierto? Había llegado a un punto en el que la única salida era tomar partido en un juego mucho más grande de lo que podía entender. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó, casi un susurro. El hombre la miró con una expresión de comprensión amarga. Lo que todos van a hacer. Elegir tu lugar en el caos. Rece lo miró por última vez antes de girarse y caminar hacia el horizonte lluvioso. Sabía lo que debía hacer. No podía volver atrás. No podía ser parte de este juego sin arriesgar todo lo que había sido. La caza, ya no es suficiente. Mientras se alejaba, la ciudad se iluminaba detrás de ella, un mar de luces y sombras, y ella entendía, finalmente, que esta guerra no era solo contra los demonios. Era contra todo lo que el mundo representaba. Y pronto, tendría que elegir en qué bando estaba. Capítulo 3. El vínculo roto. La ciudad de Barcelona seguía lloviendo a cántaros. Rece caminaba a paso firme bajo la lluvia, cada gota cayendo pesadamente sobre su chaqueta, empapando sus pensamientos. A lo lejos, el brillo de las luces de la ciudad apenas rompía la oscuridad, pero su mente estaba lejos de todo eso. La elección que había hecho en ese momento, al rechazar el juego del hombre, la había marcado de una manera que no podía ignorar. ¿Qué significa esto? La ciudad, con sus calles abarrotadas y sus luces brillantes,
parecía un mundo ajeno al caos que se estaba formando. Rece sentía que cada paso que daba la alejaba más de su antiguo propósito. Lo que había sido claro, directo, y lleno de certezas, ahora se había transformado en una red de incertidumbre. Cada vez que pensaba en Denji, su mortal ya no podían dar marcha atrás. La mujer en la motocicleta se acercó con paso firme, su rostro oculto parcialmente por el casco, pero sus ojos brillaban con una feroz determinación. Rece no necesitaba más pruebas, todos los que la rodeaban, todos los que habían aparecido, estaban ligados por un mismo objetivo, Denji. Parece que no podemos seguir corriendo, ¿verdad?, dijo la mujer, quitándose el casco con un gesto rápido, revelando su rostro serio y frío. ¿Vas a unirte a nosotros, o lo vas a detener, Rece? Rece miró a Denji, cuya mirada también se encontraba fija en ella, esperando alguna señal. Su presencia, su incertidumbre, todo aquello le recordaba que había más en juego de lo que había imaginado. Las palabras del hombre con la chaqueta negra volvieron a su mente, detenerlo o unirte a él. Había sido una caza. Una caza sin más propósito que la eliminación del enemigo. Pero Denji no era solo un enemigo. Él era la clave, el catalizador de algo mucho mayor. Rece cerró los ojos por un momento, tratando de procesar todo lo que había aprendido, todo lo que había visto. La tormenta dentro de ella era más fuerte que nunca. El juego estaba llegando a su fin, y ella tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Detenerlo no tiene sentido, dijo Denji, su voz tensa, pero sincera. No soy lo que dicen que soy. Yo, solo quiero vivir. La mujer de la motocicleta sonrió de forma sarcástica. Vivir. Eso es lo que todos queremos. Pero la vida nunca ha sido sencilla, Denji. Rece no pudo evitar pensar en las palabras del hombre en la lluvia, las palabras de los que jugaban con ellos. Este juego no iba a terminar bien para nadie. ¿Y si ella misma pudiera cambiar las reglas? ¿Y si no tenía que ser una pieza más en este tablero? Denji había tenido su parte en todo esto, pero ahora, era su momento de elegir. Y no iba a seguir siendo un peón. Voy a detenerlo, dijo Rece, con una resolución tan firme como el hierro. El silencio se instaló entre ellos, y durante un segundo, nadie se movió. Denji la miró con una expresión que no logró descifrar, pero su rostro mostraba algo que parecía una mezcla de alivio y frustración. La mujer en la motocicleta solo asintió, comprendiendo. No me hagas arrepentirme de esto, murmuró ella, su voz suave pero llena de advertencia. La tensión en el aire se hizo palpable. Rece dio un paso hacia Denji, y en ese momento, las luces de la ciudad parpadearon, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración. El caos estaba a punto de desatarse. De repente, un sonido familiar cortó el aire. La motosierra. Rece giró rápidamente, y vio como Denji, con una rapidez asombrosa, sacaba su motosierra de su espalda y la encendía con un rugido ensordecedor. El sonido del motor llenó el espacio, y Rece, sin pensarlo, se preparó para lo que venía. La batalla que siguió fue breve, pero feroz. La mujer con la motocicleta se lanzó contra Denji con una velocidad mortal, pero él la esquivó con facilidad, sus movimientos rápidos y certeros, mientras su motosierra cortaba el aire. Rece, por su parte, no se quedó atrás. El cuchillo en su mano brilló bajo la lluvia, reflejando la luz de la ciudad, y se lanzó contra el caos que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. La lluvia se convirtió en un mar de sonidos, gritos y el rugir de la motosierra. Pero, a medida que el combate avanzaba, Rece se dio cuenta de algo: no estaba luchando contra un demonio. No estaba luchando contra Denji. Estaba luchando por algo más grande, algo que aún no entendía completamente, pero que sabía que era su destino. En un giro inesperado, Denji detuvo su motosierra y miró a Rece, los dos respirando pesadamente. La mujer de la motocicleta también se detuvo, observando el enfrentamiento con una mezcla de respeto y resignación. Es hora de elegir, dijo Denji, su voz grave y llena de cansancio. ¿Vas a seguir siendo una cazadora, o vas a pelear por algo mejor? Rece miró a los dos, sintiendo que todo lo que había conocido estaba colapsando a su alrededor. No importaba lo que había sido. No importaba lo que el mundo le había hecho creer. Lo único que importaba ahora era lo que ella elegía ser. Con una mirada decidida,
Rece dio un paso hacia adelante, dejando atrás su vida como cazadora. Se volvió hacia Denji y levantó su cuchillo, no para matarlo, sino para luchar junto a él. Vamos a luchar por lo que venga, dijo, su voz clara y fuerte. Por un futuro, no por el pasado. Y en ese momento, en medio de la tormenta, el futuro de todos ellos se transformó en una elección, una que cambiaría el rumbo del mundo. Juntos, Rece y Denji enfrentaron lo que estaba por venir, sabiendo que, sin importar los desafíos, ahora serían los arquitectos de su propio destino. Capítulo 5. El último juego, extendido. La lluvia seguía cayendo implacable sobre Barcelona, pero ya no era el sonido de la tormenta lo que llenaba el aire. Era la tensión, una tensión tan densa que podía sentirse en cada respiro, en cada mirada que intercambiaban los tres protagonistas. La batalla entre ellos estaba a punto de llegar a su fin, pero en el fondo, Rece sabía que el verdadero conflicto no se libraba en ese momento. Era un conflicto interno, una elección sobre qué camino tomar, sobre qué clase de futuro elegir. Denji y la mujer de la motocicleta se habían detenido, observando a Rece con una intensidad que le atravesaba el alma. El cuchillo en su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la carga emocional que la rodeaba. Nunca antes se había sentido tan dividida, tan a merced de la decisión que estaba a punto de tomar. El sonido del motor de la motosierra cesó, y el silencio se instaló entre ellos. La tormenta continuó azotando la ciudad, pero por un instante, parecía que el tiempo se había detenido. ¿De verdad lo vas a hacer?, preguntó Denji, su voz era áspera, pero había algo en sus ojos que reflejaba una mezcla de cansancio y esperanza. ¿Vas a unirte a nosotros? Rece no pudo evitar mirarlo. La imagen del hombre con la motosierra, de la leyenda que había estado persiguiendo, se desmoronaba ante ella. Ya no era solo un demonio. Era un hombre con miedos, deseos y una vida rota, que no buscaba la destrucción, sino la supervivencia. Ya no soy la misma, dijo Rece, su voz temblando solo un poco. No puedo seguir siendo la cazadora que solo caza demonios. No cuando el mundo entero está a punto de derraparse hacia el abismo. Denji la observó en silencio, como si estuviera buscando algo en ella. Una señal de debilidad, tal vez. Pero Rece no podía dársela. No quería dársela. Había tomado su decisión, y era firme. La mujer con la motocicleta cruzó los brazos, mirando a ambos con una expresión que parecía evaluar la situación. ¿Entonces qué? ¿Ahora vamos a luchar juntos por la paz del mundo? Esto no es una película, Rece. El caos no se detiene simplemente porque tú decidas que ya no quieres jugar. Rece se volvió hacia la mujer, su rostro impasible, pero sus ojos destilaban determinación. No estoy luchando por la paz. Estoy luchando por el derecho de elegir. Para mí, para ti, para todos. El destino no tiene que estar predestinado. Cada uno de nosotros puede tomar las riendas, aunque el camino sea incierto. La mujer la miró fijamente durante un largo momento. Finalmente, sonrió de manera irónica. Eso suena muy bonito, pero la realidad no es tan sencilla. Rece dio un paso hacia adelante. Tal vez no sea sencillo. Pero si no luchamos por ello, ¿quién lo hará? El viento sopló con fuerza, y en ese instante, una explosión distante sacudió las calles. El caos había comenzado. El sistema estaba cayendo, y no podían esperar más. No había más tiempo para dudas. Entonces, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, dijo Denji, encendiendo nuevamente su motosierra, su rostro ahora determinado. Si vamos a cambiar las reglas del juego, que sea de una vez por todas. Rece asintió, su puño apretando el cuchillo con más fuerza, la determinación brillando en sus ojos. Vamos a hacerlo. Juntos. La mujer con la motocicleta los observó, y por un momento, parecía que iba a decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente giró sobre sus talones y montó su moto. Les daré una ventaja, pero no se olviden de que esto no es solo su lucha. Recuerden lo que está en juego. Con un rugido del motor, la mujer se alejó rápidamente, dejando a Rece y Denji con la lluvia y el viento a su alrededor. Era el final de un ciclo, y el comienzo de algo nuevo. Vamos, Denji, dijo Rece, mirando a su compañero con una leve sonrisa, la primera sincera que había tenido en mucho tiempo. La ciudad nos está esperando.
Con una última mirada hacia el horizonte oscuro y la ciudad iluminada por las luces de la tormenta, ambos se adentraron en el caos. Rece no sabía lo que les esperaba. Nadie lo sabía. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo una cazadora. Ya no era solo una víctima de las circunstancias. Ahora, tenía el control. O al menos, iba a luchar por tenerlo. La motosierra de Denji rugió en el silencio de la noche mientras ambos desaparecían en la oscuridad, hacia el futuro incierto que les aguardaba. Un futuro donde las reglas del juego estaban por reescribirse. Fin.